Antes de comenzar con el video, aprovecha para suscribirte, darle un like y deja tu comentario para más contenido como este. Los descendientes de Moab y Ben-Ammi, los moabitas y amonitas, aparecerían siglos después en la historia de Israel como pueblos con los que los israelitas tenían una relación compleja y problemática. A veces había guerra abierta entre ellos, a veces había paz incómoda. Hubo periodos cuando las fronteras entre estos pueblos eran fluidas y había intermatrimonios y alianzas políticas, y otros periodos cuando se trataban mutuamente como enemigos mortales que debían ser destruidos completamente, y siempre, en el fondo de estas relaciones, estaba la memoria, o al menos el rumor, de cómo habían comenzado estas naciones, la historia de la cueva, que explicaba por qué estos pueblos eran hermanos de sangre con Israel a través de Abraham. Pero también eran algo distinto, algo apartado, marcado por un origen que los separaba permanentemente de la línea principal de descendencia abrahámica. La ley mosaica, que vendría siglos después de los eventos en la cueva, prohibiría explícitamente las uniones entre padres e hijas, codificaría en términos legales precisos lo que había sido hasta entonces solo una prohibición cultural o instintiva, y algunos estudiosos han sugerido que la historia de Lot y sus hijas fue preservada precisamente para explicar por qué tal ley era necesaria, para mostrar las consecuencias de permitir tales uniones incluso en circunstancias extremas. Porque los hijos nacidos de ellas serían para siempre marcados, para siempre vistos como producto de transgresión, y fundarían naciones que nunca podrían ser completamente integradas en la comunidad del pueblo elegido. Pero hay otra lectura posible, una que es menos común pero quizás más interesante, que ve en esta historia no tanto una condenación del incesto, sino una exploración de los límites de la supervivencia humana, una pregunta sobre qué reglas pueden ser quebradas cuando la alternativa es la extinción. Porque, aunque las hijas de Lot estaban equivocadas en su creencia de que no había otros hombres disponibles, su dilema era real. La pregunta que enfrentaban sobre cómo asegurar la continuación de su linaje, cuando todas las opciones normales parecían cerradas, es una pregunta que otras culturas y otros pueblos han enfrentado en diferentes formas a lo largo de la historia. Hay culturas donde en situaciones de extrema escasez de población, después de guerras devastadoras o plagas que habían matado a la mayoría de los hombres jóvenes, se habían relajado temporalmente ciertas prohibiciones sobre quién podía casarse con quién, permitiendo matrimonios que normalmente habrían sido considerados demasiado cercanos, entre primos hermanos o incluso entre tío y sobrina, porque la necesidad de reconstruir la población se consideraba más importante que mantener los estándares ideales de distancia genética. Y aunque estas situaciones no son exactamente paralelas al caso de Lot y sus hijas, apuntan a una verdad más profunda sobre la flexibilidad de las normas morales humanas cuando se enfrentan con crisis existenciales. En la época medieval, los teólogos cristianos debatirían sobre si el acto de las hijas de Lot constituía pecado mortal, dado que fue motivado por la intención de preservar la vida humana, algunos argumentando que la bondad de la intención mitigaba la maldad del acto, otros insistiendo en que ciertas acciones son intrínsecamente malas sin importar las circunstancias o intenciones, y este debate refleja tensiones más amplias en la ética cristiana entre el consecuencialismo que juzga los actos por sus resultados y el deontologismo que juzga los actos por su conformidad con reglas absolutas, tensiones que nunca han sido completamente resueltas y que continúan manifestándose en debates éticos contemporáneos sobre todo tipo de cuestiones. Santo Agustín, en sus escritos sobre este pasaje, enfatizaría la inconsciencia de Lot como un factor crucial, argumentando que, sin consentimiento consciente no podía haber pecado completo por su parte, aunque las hijas ciertamente pecaron al engañarlo y usar su cuerpo sin su conocimiento o permiso, y esta distinción agustiniana entre pecado voluntario e involuntario sería influyente en el desarrollo posterior de la teología moral católica, con su énfasis en la intención y el conocimiento como elementos necesarios del pecado mortal. Pero incluso Agustín admitía que había algo profundamente perturbador en toda la situación que resistía una categorización moral limpia. Cuando piensas en la escena en la cueva, cuando realmente intentas visualizarla en tu mente, hay algo casi surrealista en ella, algo que parece pertenecer más al reino del sueño o la pesadilla que a la realidad histórica. El padre anciano bebiendo vino en la penumbra, mientras sus dos hijas observan esperando que sus inhibiciones se disuelvan suficientemente,
la luz de la lámpara de aceite proyectando sombras que se mueven y tiemblan sobre las paredes de piedra, el silencio de las montañas, afuera donde no hay sonido humano, excepto el que ellos mismos hacen, la sensación de estar completamente solos en el universo, de ser las únicas conciencias en un mundo que, por lo demás, está vacío y muerto. Y cuando la hija mayor finalmente se acerca a su padre, debe haber habido un momento de duda, un último segundo donde podría haber retrocedido, donde la enormidad de lo que estaba a punto de hacer debe haberse cristalizado en su mente. Pero algo en ella empujó a través de esa duda alguna combinación de determinación y desesperación y convicción de que esto era necesario, y cruzó ese umbral, del cual no hay retorno, realizó el acto que no puede ser deshecho, puso en movimiento una cadena de eventos que se extendería a través de generaciones. La escritura que dice que Lot no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó, sugiere no solo que estaba inconsciente del acto en el momento, sino también que no tenía memoria de él después, que había un vacío completo en su experiencia, un agujero negro en su biografía. Y esto plantea preguntas inquietantes sobre la identidad y la responsabilidad, porque si no tienes memoria de un evento, si no hay registro de él en tu conciencia, ¿realmente participaste en él, en algún sentido significativo, o fue tu cuerpo actuando independientemente de tu yo consciente, una marioneta manipulada por otros mientras tu mente estaba temporalmente ausente? Estas preguntas se vuelven aún más complejas cuando consideras que el alcohol no elimina completamente la conciencia, sino que la altera, crea un estado donde todavía hay algún nivel de experiencia, pero sin el proceso normal de consolidación, de memoria. Entonces, es posible que Lot tuviera alguna conciencia fugaz de lo que estaba sucediendo en el momento, pero que esa conciencia se evaporara casi inmediatamente, sin dejar traza, como sueños que parecen tan vívidos cuando estás en ellos, pero que se desvanecen completamente segundos después de despertar, dejándote con solo una sensación vaga de que soñaste algo, pero sin capacidad de recuperar ningún detalle específico. La mañana después de esa primera noche, cuando Lot despertó con la boca seca y la cabeza palpitante, mirando a su hija mayor que preparaba comida o realizaba alguna otra tarea doméstica, como si nada extraordinario hubiera ocurrido, ¿sintió algo? ¿Hubo alguna intuición incómoda? ¿Algún presentimiento de que algo estaba mal, aunque no pudiera identificar exactamente qué? ¿O estaba tan perdido en su propia miseria, tan consumido por el duelo por su esposa y sus hijas perdidas, y su vida destruida, que no tenía energía emocional para registrar sutilezas en el comportamiento de sus hijas supervivientes? Y esa segunda noche, cuando las hermanas le ofrecieron vino nuevamente, hubo un momento de sospecha, un segundo de resistencia antes de que aceptara la copa. ¿O fue tan fácil como la primera vez, la tentación del olvido tan fuerte, que habría bebido cualquier cosa que le ofrecieran sin hacer preguntas? Porque cuando estás en tanto dolor, el alivio temporal se vuelve más importante que cualquier consideración de prudencia o autopreservación. Bebes para olvidar sabiendo que el olvido es solo temporal, pero no te importa porque incluso unas pocas horas de inconsciencia son mejor que la alternativa de permanecer totalmente presente en tu agonía. La hermana menor, cuando llegó su turno, debe haber tenido una ventaja psicológica sobre la mayor, porque ya sabía que el plan funcionaba. Ya sabía que su padre no recordaría, que no habría recriminaciones o confrontaciones, que podía realizar el acto y luego seguir adelante como si no hubiera sucedido, y quizás esto hizo que fuera más fácil para ella, o quizás hizo que fuera más difícil porque eliminaba el elemento de incertidumbre que a veces puede proporcionar una especie de emoción adrenalínica que ayuda a las personas a hacer cosas difíciles, dejándolas solo con la conciencia fría de exactamente lo que estaba haciendo y por qué. Los 9 meses que siguieron, los meses de embarazo de ambas hermanas, deben haber sido extraños más allá de toda descripción, viviendo en esa cueva con su padre que presumiblemente no sabía que era el padre de los niños que estaban creciendo en los vientres de sus hijas, o quizás para entonces había descubierto o adivinado la verdad, pero había elegido no confrontarla, no hablar de ella, mantener la ficción de ignorancia, porque la alternativa era demasiado horrible para contemplar, y así, los tres vivían en una especie de pacto de silencio, cada uno sabiendo o sospechando lo que los otros sabían, pero nadie diciendo nada, dejando que la verdad permaneciera enterrada bajo capas de negación y no dichos. Cuando llegó el tiempo del parto, cuando las contracciones comenzaron y los gritos llenaron la cueva, cuando los bebés finalmente emergieron sangrientos y llorando al mundo, ¿qué sintió Lot al mirarlos?
¿Reconoció algo de sí mismo en sus rasgos? ¿Alguna característica familiar que confirmara su paternidad? ¿O eran solo bebés para él, sus nietos según el entendimiento convencional, aunque en realidad fueran algo más complicado, algo para lo cual el lenguaje de relaciones familiares no tenía realmente una palabra adecuada, porque eran simultáneamente sus hijos y sus nietos productos de una genealogía imposible, que doblaba el árbol familiar sobre sí mismo, de maneras que no debían ser posibles? Los nombres que las hijas eligieron para sus hijos, Moab y Ben-Ammi, eran, como ya dijimos, semi-revelaciones. Nombres que insinuaban la verdad sin declararla completamente, y esto sugiere que las hermanas no estaban completamente cómodas con lo que habían hecho, que sentían alguna necesidad de codificar su transgresión, de admitirla oblicuamente, mientras la negaban directamente, porque si realmente creyeran que habían hecho algo completamente justificable, algo de lo cual no tenían razón para avergonzarse, habrían dado a sus hijos nombres normales, sin estas resonancias incómodas, pero en lugar de eso, eligieron nombres que eran casi como confesiones, como si estuvieran dejando pistas para que generaciones futuras descifraran la historia de su origen. Y de hecho, las generaciones futuras recordarían, la historia sería transmitida oralmente primero y luego eventualmente escrita y preservada en las escrituras sagradas, no porque fuera edificante o moralmente clara, sino precisamente porque era perturbadora y ambigua, porque planteaba preguntas que no tenían respuestas fáciles, porque obligaba a las personas a confrontar los límites de su comprensión moral, a preguntarse qué harían, en circunstancias extremas, si sus principios se mantendrían o si colapsarían bajo la presión de la necesidad percibida. Los moabitas que descendían de Moab se establecerían eventualmente al este del Mar Muerto, en una tierra de mesetas altas y valles fértiles. Desarrollarían su propia cultura y religión y sistema político, y aunque estaban relacionados con los israelitas a través de Abraham, su relación con Israel sería para siempre complicada por la historia de su origen. Había una tensión fundamental que nunca podría ser completamente resuelta, y esta tensión se manifestaría en episodios como cuando los moabitas se negaron a permitir que los israelitas pasaran por su territorio durante el éxodo de Egipto, o cuando el rey moabita Balac contrató al profeta Balaam para maldecir a Israel, aunque Balaam terminó bendiciendo a Israel en lugar de maldecirlo, porque la palabra de Dios prevalecía sobre las intenciones humanas. Pero la relación no era uniformemente hostil. Había también momentos de conexión y cooperación, y la historia más famosa de estos momentos es la de Ruth, la moabita que se casaría con un israelita y se convertiría en la bisabuela del rey David, mostrando que la sangre moabita podía fluir en las venas de la dinastía más importante de Israel, que el origen torcido de Moab no condenaba a todos sus descendientes permanentemente, que la redención era siempre posible, que nuevas historias podían escribirse que trascendieran y transformaran las viejas historias de transgresión y vergüenza. Los amonitas descendientes de Ben-Ammi se establecerían al norte de Moab y tendrían una historia similar de conflicto, mezclado con ocasional cooperación con Israel. Su capital Rabá sería eventualmente conquistada por David, y durante los reinados de David y Salomón estarían bajo dominio israelita, pero constantemente buscaban oportunidades para reafirmar su independencia, para liberarse de lo que veían como opresión extranjera, aunque los israelitas lo vieran como el orden natural, dado que eran el pueblo elegido de Dios. Los profetas de Israel pronunciarían oráculos contra Moab y Amón, condenando su orgullo y su idolatría, advirtiendo de juicios venideros. Pero incluso en estos oráculos hay a menudo un tono de tristeza, un reconocimiento de que estos pueblos son parientes lejanos, que han tomado el camino equivocado, que podrían haber sido aliados y hermanos, pero que en lugar de eso se han convertido en adversarios, y hay una pregunta implícita en estos oráculos sobre si su hostilidad hacia Israel era inevitable dado su origen, o si era el resultado de elecciones que hicieron a lo largo de generaciones, si estaban condenados desde el principio, o si tuvieron libre albedrío para elegir un camino diferente. Esta pregunta sobre determinismo versus libre albedrío, sobre si estamos definidos por nuestros orígenes, o si podemos trascenderlos, es una de las grandes preguntas que la historia de Lot y sus hijas plantea, porque si Moab y Amón estaban malditos desde su concepción debido a las circunstancias irregulares de su nacimiento, entonces había una injusticia fundamental en castigarlos por ser lo que no podían evitar ser, pero si tenían la capacidad de elegir su propio camino independientemente de su origen, entonces su hostilidad hacia Israel era su propia culpa, y merecían cualquier juicio que cayera sobre ellos.
La tradición rabínica posterior trataría de suavizar algunos de los aspectos más perturbadores de la historia. Algunos rabinos argumentando que las hijas de Lot habían actuado con intenciones completamente puras, que genuinamente creían que estaban salvando a la humanidad de la extinción y por lo tanto no podían ser culpadas. Otros argumentando que, aunque el acto fue pecaminoso, era un pecado menor que permitir que el linaje de Abraham se extinguiera, colocándolo en la categoría de transgresiones permisibles, en situaciones de emergencia extrema, pero estos intentos de justificación siempre se sienten un poco forzados, un poco demasiado ansiosos por exonerar a las hijas, como si los rabinos estuvieran incómodos con la idea de que las escrituras preservaran una historia donde mujeres judías cometían actos tan transgresores sin una condenación clara y directa. Hay algo en la naturaleza humana que busca claridad moral, que quiere que las historias sean simples con buenos y malos claramente identificables, con lecciones obvias, que pueden ser extraídas y aplicadas limpiamente a situaciones contemporáneas. Pero la historia de Lot y sus hijas resiste este tipo de simplificación. Permanece obstinadamente compleja y ambigua, se niega a resolver en una lección moral clara. Y quizás esa es precisamente su valor. Quizás la función de esta historia en las Escrituras es precisamente recordarnos que no todas las situaciones morales son simples, que hay momentos en la vida donde todas las opciones disponibles son malas de alguna manera. Donde hagas lo que hagas, estarás violando algún principio importante. Y en esas situaciones no hay respuestas correctas fáciles, solo elecciones difíciles y consecuencias que tendrás que vivir. Los filósofos morales tienen un término para este tipo de situaciones. Las llaman dilemas morales genuinos o situaciones de tragedia moral, casos donde los valores que normalmente guían nuestra conducta entran en conflicto de tal manera que no puedes honrar todos simultáneamente. Tienes que elegir cuál valor es más importante y al hacerlo, inevitablemente, violarás otros valores que también son legítimos y dignos de respeto. Y la marca de la madurez moral no es evitar completamente tales situaciones, lo cual es imposible, sino reconocerlas por lo que son y tomar decisiones con los ojos abiertos a las consecuencias y con voluntad de aceptar responsabilidad por esas elecciones. Las hijas de Lot enfrentaron lo que ellas percibieron como un dilema moral genuino. Tenían que elegir entre preservar la prohibición contra las relaciones padre-hija, que era un valor fundamental de su cultura, y preservar su linaje familiar, que era otro valor fundamental. Y en su análisis de la situación, influenciado por su trauma y su creencia errónea de que no había alternativas, decidieron que la preservación del linaje era más importante que la preservación del tabú. Hicieron una elección trágica, creyendo que era la única elección posible. Y ya sea que estemos de acuerdo con su decisión o no, tenemos que reconocer que fue una elección hecha en circunstancias extraordinarias que la mayoría de nosotros, afortunadamente, nunca tendremos que enfrentar. Cuando piensas en los detalles prácticos de lo que sucedió en esa cueva, cuando bajas desde el nivel de análisis moral abstracto al nivel de realidad física concreta, la historia se vuelve aún más perturbadora, porque tienes que imaginar a estas mujeres jóvenes, que habrían sido probablemente adolescentes o veinteañeras según los patrones de matrimonio de la época, llevando a cabo un plan que requería un cierto nivel de sofisticación y determinación. Tenían que conseguir suficiente vino, tenían que calcular cuánto necesitaría beber su padre para alcanzar el estado de inconsciencia necesario, sin matarlo por envenenamiento con alcohol, tenían que esperar el momento adecuado cada noche, cuando el alcohol había hecho su trabajo. Pero antes de que su padre se durmiera completamente, y luego tenían que realizar el acto mismo que las escrituras describen con tal brevedad, pero que en realidad debe haber sido físicamente complejo y emocionalmente devastador. Y después, en los días y semanas que siguieron, cuando comenzaron a mostrar signos de embarazo, cuando sus periodos menstruales se detuvieron y sus cuerpos comenzaron a cambiar, debe haber habido una mezcla de emociones imposible de desenredar, alivio de que el plan había funcionado, de que habían logrado concebir y asegurar la continuación de su línea, pero también quizás horror, al darse cuenta completamente de lo que habían hecho, de que habían cruzado una línea que no podía ser descruzada, de que habían cambiado irreversiblemente su relación con su padre y consigo mismas, habían adquirido un secreto que llevarían para siempre, que marcaría todo lo que hicieran y todo lo que fueran de ahí en adelante. El embarazo mismo debe haber sido extraño, porque normalmente el embarazo es un tiempo de celebración, de anticipación alegre,
de preparación para el futuro. Pero estos embarazos estaban envueltos en secreto y vergüenza, o al menos en ambivalencia. Las hermanas probablemente estaban contentas de estar embarazadas, porque ese era el objetivo de todo el plan, pero ¿cómo podían celebrar abiertamente cuando la fuente de su fertilidad era algo que no podían discutir, que tenían que mantener oculto incluso de su padre, que era también el padre de los niños que llevaban? Y cuando los dolores de parto comenzaron, cuando el momento del nacimiento finalmente llegó después de 9 meses largos de espera y preocupación, ¿quién atendió los partos? En circunstancias normales, habrían habido parteras, mujeres mayores con experiencia, que sabían cómo guiar a una mujer a través del proceso de dar a luz, pero en el aislamiento de la cueva probablemente solo se tenían la una a la otra. La hermana mayor ayudando a la menor cuando llegó su momento. Y quizás, su padre, aunque es difícil imaginar qué rol podría haber jugado en el proceso, si habría sido útil o simplemente estaría en el camino, aturdido por eventos que no comprendía completamente. Los bebés, cuando llegaron, serían saludables. Las escrituras no sugieren ningún problema con ellos, ninguna deformidad o enfermedad que marcara su origen irregular, y esto es significativo porque en muchas culturas hay creencias de que los hijos nacidos de uniones prohibidas serán de alguna manera marcados. Llevarán en sus cuerpos evidencia física de la transgresión de sus padres, pero Moab y Ben-Ammi eran aparentemente bebés normales que crecerían para ser hombres normales y fundarían naciones normales, sugiriendo que a nivel biológico al menos, el acto que los creó no era diferente de cualquier otro acto de procreación, que la naturaleza no hace juicios morales sobre las circunstancias de la concepción, sino que simplemente hace su trabajo de crear nueva vida cuando las condiciones biológicas apropiadas están presentes. Esta desconexión entre juicio moral y realidad biológica es algo que las culturas humanas han luchado por reconciliar durante toda la historia. Queremos creer que hay alguna correspondencia entre lo que consideramos moralmente bueno o malo y lo que realmente sucede en el mundo natural. Queremos que los virtuosos sean recompensados con salud y prosperidad, y que los pecadores sean castigados con enfermedad y miseria. Pero la experiencia demuestra una y otra vez que el universo no funciona de esa manera, que cosas malas les suceden a personas buenas, y cosas buenas les suceden a personas malas. Que los bebés nacidos de amor pueden ser enfermizos, mientras que los bebés nacidos de violación pueden ser perfectamente saludables, y tenemos que lidiar con esta desconexión de alguna manera. Tenemos que encontrar formas de mantener nuestros sistemas de valores morales, incluso cuando el mundo natural parece indiferente a ellos. Los primeros años de Moab y Ben-Ammi, su infancia en la cueva o donde quiera que la familia eventualmente se estableciera, deben haber sido formados profundamente por las circunstancias extrañas de su hogar, creciendo con una madre y una tía que eran realmente hermanas criando a sus hijos juntas, con un abuelo que era también su padre, aunque probablemente nunca se les dijo esto directamente, creciendo en aislamiento de otras personas o con contacto muy limitado con el mundo exterior. Y estas circunstancias habrían marcado su desarrollo psicológico de maneras que solo podemos especular. Habrían creado una dinámica familiar que era única, que no se parecía a nada en la experiencia humana normal. Los dos muchachos jugaban juntos como primos normales, o había alguna tensión entre ellos, alguna rivalidad que reflejara la competencia implícita entre sus madres por los recursos y la atención en un hogar tan pequeño y aislado. ¿Les contaron eventualmente la verdad sobre su origen? ¿O se les permitió crecer creyendo alguna historia de tapadera sobre quién era su padre y por qué nunca había otros hombres alrededor? Estas son preguntas que las escrituras no responden, pero que son inevitables cuando intentas pensar en la historia no solo como una parábola moral abstracta, sino como eventos reales que sucedieron a personas reales que tuvieron que vivir, con las consecuencias día tras día, año tras año. Cuando Moab y Ben-Ammi crecieron y se convirtieron en hombres, cuando llegó el momento de que dejaran lo que fuera que contara como hogar y establecieran sus propias familias y comunidades, su madre y tía y abuelo padre les dieron bendiciones, les desearon bien, o hubo dolor en la separación, una sensación de que estaban perdiendo lo único que habían ganado de todo el sufrimiento y sacrificio. Y cuando ellos mismos se convirtieron en padres, cuando tuvieron sus propios hijos, pensaron en las circunstancias extrañas de su propia concepción, si es que las conocían, o habían sido protegidos exitosamente de ese conocimiento, y simplemente se veían a sí mismos como hombres normales, con historias familiares normales.
Las naciones que fundarían, Moab y Amón, desarrollarían sus propias identidades y culturas durante los siglos siguientes. Pero siempre habría esa sombra sobre ellos, en la percepción israelita, esa historia de origen que explicaba su relación ambivalente con Israel, que justificaba tanto su exclusión de ciertos privilegios como su inclusión eventual en ciertos contextos, porque eran familia, pero familia problemática, parientes pero parientes con los que no podías estar completamente cómodo, con quienes siempre había esta tensión no resuelta sobre si debías tratarlos como hermanos o como extraños. En el libro de Deuteronomio, cuando Moisés está dando sus discursos finales al pueblo de Israel antes de que entren en la tierra prometida, hay instrucciones específicas sobre cómo deben tratar a los moabitas y amonitas, diciendo que no deben ser admitidos en la asamblea del Señor hasta la 10ª generación, lo cual es efectivamente decir para siempre, dado que 10 generaciones son varios cientos de años, pero al mismo tiempo se les ordena no atacarlos o tomar su tierra, porque Dios había dado esas tierras a los descendientes de Lot como su herencia, mostrando que aunque eran vistos como permanentemente manchados por su origen, también eran reconocidos como teniendo derechos legítimos que debían ser respetados. Esta ambivalencia en la ley mosaica refleja la ambivalencia en la historia original. El reconocimiento de que lo que sucedió en la cueva era simultáneamente comprensible e imperdonable, justificado por las circunstancias e injustificable bajo cualquier circunstancia. Y esta contradicción nunca se resuelve realmente, simplemente se institucionaliza en leyes que tratan de balancear las demandas conflictivas de justicia y misericordia, de pureza e inclusión, de mantener estándares morales, mientras se reconoce que los seres humanos son criaturas complejas que toman decisiones en situaciones complejas que no siempre permiten opciones moralmente puras. Hay pasajes en los profetas donde Moab y Amón son condenados en los términos más fuertes, donde se pronuncian oráculos de destrucción contra ellos, donde Dios promete devastar sus ciudades y dispersar su pueblo, pero incluso en estos pasajes hay a menudo un tono de dolor, como si Dios mismo estuviera triste de tener que castigar a estos pueblos que son después de todo descendientes de Lot, quien fue salvado de Sodoma por su relativa justicia, como si incluso la ira divina estuviera templada por el reconocimiento de que estas naciones estaban en cierto sentido víctimas de circunstancias más allá de su control, nacidos en una situación que no eligieron y marcados por un origen que no fue su culpa. El profeta Jeremías tiene un pasaje particularmente interesante donde después de pronunciar juicio contra Moab, dice que en los últimos días Dios restaurará las fortunas de Moab, lo cual sugiere que incluso las naciones nacidas de transgresión no están permanentemente más allá de la redención, que hay esperanza incluso para aquellos cuyos comienzos fueron problemáticos, que la historia no tiene que ser destino, que nuevos capítulos pueden ser escritos que redimen y transforman los viejos. Esta idea de redención posible incluso para aquellos con orígenes cuestionables se vuelve especialmente importante cuando consideramos la historia de Ruth, porque Ruth era una mujer moabita que se casó con un israelita y cuando su esposo murió, decidió quedarse con su suegra Noemí en lugar de volver a su pueblo, convirtiéndose en prosélita del judaísmo y eventualmente casándose con Boaz, un hombre rico y piadoso de Belén, y de esta unión nacería Obed, quien sería el padre de Isaí, quien sería el padre de David, significando que en las venas del rey más grande de Israel fluía sangre moabita, que el Mesías eventualmente vendría de un linaje que incluía a Ruth la moabita. Y esto es extraordinario cuando lo piensas, que Dios elegiría incluir sangre moabita en la línea mesiánica, que la misma nación nacida de las decisiones desesperadas de las hijas de Lot en aquella cueva, terminaría contribuyendo a la genealogía del Salvador, porque podría parecer que Dios estaba validando retroactivamente esas decisiones. Estaba diciendo que incluso de las circunstancias más problemáticas puede venir algo bueno, que la gracia divina es tan poderosa que puede tomar incluso los comienzos más retorcidos y tejerlos en un patrón de redención que trasciende completamente los errores y transgresiones del pasado. O, quizás, no es tanto validación como es demostración de que ningún ser humano tiene un origen completamente puro, que todos llevamos en nuestras genealogías historias de transgresión y vergüenza junto con historias de heroísmo y santidad, que la pureza absoluta es un mito y que lo que importa no es de dónde vienes, sino qué haces con la vida que se te ha dado, qué eliges hacer con la herencia complicada que has recibido. Ruth eligió abrazar el Dios de Israel y el pueblo de Israel, a pesar de su origen moabita,
eligió definirse no por su nacimiento, sino por sus compromisos y sus acciones, y en esa elección se convirtió en un modelo de fe que trascendió las categorías étnicas y nacionales, mostró que la identidad no es algo fijo por el nacimiento, sino algo fluido que puede ser rehecho a través de elecciones conscientes y compromisos voluntarios. Y quizás esto es parte de lo que la historia de Lot y sus hijas está, Lot y sus hijas. Relato narrativo continuo. Hay historias en las escrituras antiguas que nos miran desde el abismo del tiempo con ojos que nunca dejan de preguntar, relatos que se niegan a ser simplemente leídos y archivados en algún rincón de la memoria, sino que insisten en ser contemplados, meditados, sentidos en lo más profundo del alma, donde habitan nuestros propios miedos y desesperaciones. Y entre todas esas narrativas que la Biblia nos ha legado, pocas resuenan con tanta complejidad moral, con tanta ambigüedad inquietante como la historia de Lot y sus dos hijas en aquella cueva en las montañas, después de que el mundo que conocían hubiera sido consumido por el fuego divino, después de que todo lo familiar se hubiera convertido en cenizas y humo y recuerdos que dolían demasiado para ser recordados. Para entender realmente lo que sucedió en aquella cueva, para poder siquiera comenzar a comprender las decisiones que se tomaron allí en la oscuridad y el silencio, debemos primero retroceder unos días, debemos volver al momento en que Sodoma todavía existía, cuando sus calles bullían de vida, aunque fuera una vida corrupta, cuando sus muros todavía se alzaban orgullosos contra el cielo, aunque ese orgullo fuera la semilla de su destrucción, porque la historia de la cueva no puede separarse de la historia de la ciudad, el acto desesperado en las montañas no puede entenderse sin la catástrofe que lo precedió, sin el trauma colectivo que lo hizo posible, o quizás inevitable. Lot vivía en Sodoma, aunque no era sodomita de nacimiento, sino un extranjero, un inmigrante que había llegado con su tío Abraham años atrás, cuando la tierra de Canaán todavía era una promesa más que una realidad y había elegido establecerse en el Valle del Jordán, en aquellas ciudades prósperas de la llanura donde el comercio florecía y las oportunidades parecían infinitas. Aunque las costumbres de la gente eran extrañas y sus prácticas ofendían al Dios que Abraham adoraba, pero Lot era pragmático. Era un hombre que sabía que a veces tienes que hacer compromisos para sobrevivir en este mundo, que no puedes ser tan puro como quisieras si quieres prosperar. Y así se había integrado en la vida de Sodoma, sentándose en las puertas de la ciudad, como hacían los ancianos respetables, casando a sus hijas con hombres de la localidad, construyendo una vida que parecía sólida y segura, aunque en el fondo de su corazón sabía que había algo podrido en los cimientos. Y entonces vinieron los visitantes aquella tarde. Dos hombres que parecían viajeros ordinarios, pero que Lot reconoció inmediatamente, con algún instinto que los años viviendo entre Abraham le habían desarrollado como mensajeros del Altísimo, como ángeles disfrazados de humanidad, y él los invitó a su casa con urgencia, que rayaba en la desesperación, porque sabía que las calles de Sodoma por la noche no eran seguras para forasteros, especialmente para forasteros hermosos que atraerían atención no deseada. Y efectivamente, apenas habían entrado en su casa, cuando los hombres de la ciudad comenzaron a rodearla, golpeando las puertas, exigiendo que Lot entregara a sus huéspedes para que pudieran conocerlos, usando ese eufemismo bíblico que oculta y al mismo tiempo revela intenciones que no pueden ser nombradas directamente, y Lot, en su desesperación, ofreció a sus propias hijas en lugar de los visitantes. Un detalle que nos hace estremecer, que nos hace preguntarnos qué clase de padre haría tal cosa, y Lot, pero quizás, en ese momento, estaba actuando según el código de hospitalidad del antiguo Oriente Medio, donde proteger a un huésped era más sagrado que proteger a tu propia familia, o quizás simplemente estaba aterrorizado y no sabía qué más hacer. Los ángeles cegaron a los hombres de Sodoma, que golpeaban la puerta. Los dejaron tropezando en la oscuridad, buscando a tientas la entrada que ya no podían encontrar, y luego le dijeron a Lot que reuniera a su familia porque la ciudad iba a ser destruida, que Dios había escuchado el clamor de las víctimas de Sodoma, y había decidido que era tiempo de que el juicio cayera sobre ese lugar de injusticia y violencia. Y Lot salió a advertir a sus yernos, a los hombres que habían tomado a sus hijas mayores como esposas, pero ellos pensaron que estaba bromeando, que se había vuelto loco con el miedo, porque la idea de que Dios destruiría toda una ciudad era demasiado absurda para ser tomada en serio, demasiado apocalíptica,
para sus mentes racionales, que habían aprendido a no tomar muy literalmente las historias religiosas del viejo Lot y su gente extranjera. Al amanecer, los ángeles tuvieron que literalmente arrastrar a Lot y a su esposa y a sus 2 hijas que todavía vivían con él fuera de la ciudad. Porque incluso en el último momento, Lot vacilaba, miraba atrás hacia la vida que había construido, hacia la casa y las posesiones y la posición social que tendría que abandonar, porque abandonar todo lo que conoces requiere un tipo de valentía que Lot no poseía naturalmente. Era un hombre de compromisos y comodidades, no un héroe dispuesto a sacrificar todo por principios, y los ángeles tomaron sus manos, las manos de él, y de su esposa y de sus hijas, y los condujeron físicamente fuera de las puertas de Sodoma, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte oriental, tiñendo el cielo de colores que pronto serían eclipsados por colores más siniestros. «Corred hacia las montañas», les dijeron los ángeles. «No miréis atrás, no os detengáis en ningún lugar de la llanura». Pero la esposa de Lot no pudo resistir la tentación, giró su cabeza para mirar por última vez la ciudad donde había vivido tantos años, donde había criado a sus hijas, donde estaban enterrados sus sueños y sus recuerdos, y en ese instante de desobediencia se convirtió en una estatua de sal, en un monumento a la imposibilidad de escapar completamente del pasado. A cómo mirar atrás puede congelarte en el tiempo, puede convertirte en algo inerte e inanimado. Porque hay momentos en que seguir adelante requiere un olvido radical, una negación total de lo que fue, y si no puedes hacer eso, entonces te quedas atrapado entre 2 mundos, no completamente en el pasado, pero tampoco capaz de entrar en el futuro. Lot y sus 2 hijas llegaron a la pequeña ciudad de Zoar, que los ángeles habían perdonado a petición de Lot, porque él había argumentado que era demasiado viejo para huir hasta las montañas, pero incluso en Zoar no se sentía seguro. Incluso allí, el trauma de lo que había presenciado lo perseguía. Las imágenes del fuego y el azufre lloviendo del cielo sobre Sodoma y Gomorra, el olor a azufre que todavía parecía llenar sus fosas nasales, los gritos que imaginaba, aunque estaba demasiado lejos, para haberlos escuchado realmente, los gritos de sus yernos que se habían negado a creer, de sus hijas mayores que habían elegido quedarse con sus maridos, de todos los que había conocido en sus años en la ciudad, todos consumidos en un instante por la ira divina, que no hacía distinciones entre el inocente y el culpable, si es que quedaba algún inocente en Sodoma. Así que Lot y sus 2 hijas se mudaron a una cueva en las montañas, buscando el aislamiento que Zoar no podía ofrecerles, huyendo no solo de la destrucción física, sino también de la destrucción psicológica, del peso de ser los únicos supervivientes, de llevar en sus memorias el último recuerdo de un mundo que ya no existía. Y en esa cueva comenzaron a vivir una existencia que era mitad vida, mitad muerte, porque, aunque sus cuerpos seguían funcionando, aunque comían y dormían y realizaban las tareas necesarias para la supervivencia, algo en ellos había muerto, en el momento en que vieron las columnas de humo elevándose desde el valle, en el momento en que se dieron cuenta de que su madre se había convertido en sal, de que toda su familia extendida había dejado de existir. Las 2 hijas, cuyas nombres las escrituras no nos dan como si fueran demasiado insignificantes para ser registradas, o como si su anonimato fuera intencional, para que pudieran representar algo más grande que ellas mismas, algo universal, sobre la condición humana en situaciones extremas, pasaban sus días en esa cueva, pensando pensamientos cada vez más oscuros. Porque cuando el mundo exterior desaparece, cuando todas las estructuras sociales que normalmente gobiernan el comportamiento humano se evaporan, lo que queda es el animal desnudo, la criatura impulsada por instintos primarios que usualmente están ocultos bajo capas de civilización, pero que nunca realmente desaparecen, solo esperan las circunstancias adecuadas para manifestarse. La mayor de las 2 hijas, que por su posición como primogénita probablemente sentía una responsabilidad especial por la supervivencia de la familia, comenzó a rumiar sobre un problema que se estaba volviendo cada vez más urgente en su mente. El problema de que no había hombres, de que en todo el mundo visible, en todas las montañas que podían ver desde la entrada de su cueva, no había señales de vida humana excepto ellos 3. Y si esto era cierto, si realmente eran los últimos humanos sobre la Tierra, entonces toda la especie humana dependía de ellos, de sus decisiones, de su voluntad de hacer lo necesario para asegurar que hubiera una próxima generación. Porque, sin descendencia, ellos serían el final de la línea, la última parada en la historia que había comenzado con Adán y Eva, y que ahora, miles de años después,
estaba en peligro de terminar en esta cueva solitaria en las montañas sobre el Valle Muerto. Por supuesto, su percepción de que eran los únicos supervivientes era incorrecta. Abraham y su familia estaban vivos y bien en otra parte de Canaán. Había pueblos enteros que no habían sido tocados por la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero las hijas de Lot no sabían esto, o más precisamente, en su estado de shock postraumático, no podían creer en la existencia continuada del mundo más allá de su campo de visión inmediato, porque cuando has presenciado un apocalipsis personal, es fácil creer que fue un apocalipsis universal, que si tu mundo terminó entonces todos los mundos terminaron, que la catástrofe que destruyó tu vida debe haber destruido toda vida. Y así la hija mayor comenzó a formular un plan que en circunstancias normales habría sido impensable, que habría sido rechazado inmediatamente como monstruoso y abominable, pero estas no eran circunstancias normales. Nada sobre su situación era normal. Y en la lógica retorcida del trauma extremo, en el espacio moral distorsionado que se crea cuando todas las reglas habituales han sido suspendidas, el plan comenzó a parecer no solo posible, sino necesario, no solo permitido, sino obligatorio, porque ¿qué valor tienen las prohibiciones morales? ¿Qué peso tienen los tabúes culturales cuando la alternativa es la extinción total de la especie humana? La hija mayor compartió su plan con su hermana menor, y podemos imaginar esa conversación en la penumbra de la cueva. Las dos mujeres jóvenes susurrando para que su padre no pudiera escucharlas, aunque Lot probablemente estaba en su propio mundo de dolor y confusión, apenas consciente de lo que sucedía a su alrededor, porque los hombres mayores, cuando pierden todo lo que definía sus vidas, a menudo se retiran hacia adentro, se convierten en sombras de sí mismos, y Lot había perdido no solo su ciudad y su posición social, sino también a su esposa, a dos de sus hijas, a todo lo que hacía que su vida tuviera sentido y estructura. La hermana menor escuchó el plan con una mezcla de horror y fascinación, podemos imaginar, porque parte de ella reconocía inmediatamente la transgresión que se estaba proponiendo, la línea que su hermana mayor estaba sugiriendo que cruzaran. Pero otra parte de ella, la parte que había estado sintiendo el mismo miedo existencial, la misma ansiedad sobre el futuro, veía la lógica del argumento. Veía que si realmente eran los últimos humanos, entonces las reglas normales no aplicaban, entonces cualquier cosa que asegurara la continuación de la especie no solo era permisible, sino necesaria. Era un deber sagrado que trascendía las prohibiciones ordinarias. El plan requería vino, porque ninguna de las hermanas pensaba que su padre consentiría conscientemente a lo que ellas estaban proponiendo. El trauma de Sodoma no lo había destruido tanto como para que perdiera todos sus escrúpulos morales, todas sus inhibiciones culturales. Así que tendrían que nublar su conciencia, tendrían que sumergir su voluntad en el olvido temporal que el alcohol proporciona. Y afortunadamente, o desafortunadamente, dependiendo de cómo veas la situación, habían llevado vino con ellos. Cuando huyeron de Sodoma, habían agarrado algunas provisiones en aquellos últimos momentos caóticos, antes de que los ángeles los arrastraran fuera de la ciudad. Y entre esas provisiones, había jarras de vino, ese líquido que ha sido durante toda la historia humana tanto medicina como veneno, tanto liberador como destructor, tanto el aceite que suaviza las interacciones sociales, como el disolvente que destruye el juicio y la autodisciplina. La primera noche, la hija mayor tomó la jarra de vino y se la ofreció a su padre, instándolo a beber, diciéndole que necesitaba algo para aliviar su dolor, para ayudarlo a olvidar, aunque sea por unas horas, las imágenes que lo atormentaban, los recuerdos de la destrucción y la pérdida. Y Lot bebió agradecido porque el dolor era insoportable, y cualquier cosa que lo embotara era bienvenida. Bebió hasta que el mundo comenzó a girar suavemente, hasta que los bordes de su conciencia se volvieron borrosos y suaves, hasta que la cueva dejó de parecer una tumba y comenzó a parecer un útero, un espacio seguro donde nada malo podía alcanzarlo. Y en ese estado de conciencia disminuida, de inhibiciones relajadas, de fronteras morales temporalmente suspendidas, la hija mayor se acercó a su padre de una manera que las escrituras describen con pudorosa brevedad, diciendo simplemente que ella se acostó con él, usando el eufemismo bíblico que oculta los detalles físicos específicos del encuentro detrás de una cortina de lenguaje formal. Pero la implicación es clara, ella tomó la iniciativa. Ella guió el acercamiento. Ella fue el agente activo mientras su padre era el receptor pasivo, tan sumergido en el vino que las escrituras nos dicen explícitamente que él no supo, cuando ella se acostó, ni cuando se levantó,
No tuvo conciencia de lo que estaba sucediendo, no tuvo memoria del encuentro cuando despertó a la mañana siguiente, con dolor de cabeza y lengua pastosa, y ningún recuerdo claro de cómo había pasado la noche. La segunda noche, después de que la hija mayor le asegurara a la menor que el plan había funcionado, que su padre había estado tan perdido en el vino, que no había habido resistencia ni reconocimiento, después de que compartieran esa extraña mezcla de triunfo y horror que debe haber seguido al acto, decidieron que la hermana menor también debía participar, que ambas debían tener la oportunidad de concebir, de llevar adelante la descendencia que aseguraría la supervivencia de su linaje. Y así, esa noche, repitieron el ritual del vino, llenando la copa de Lot una y otra vez hasta que sus ojos se volvieron vidriosos, y su discurso se volvió arrastrado y su cuerpo se relajó en ese estado de maleabilidad total que el alcohol extremo produce. Y la hija menor se acercó a su padre de la misma manera que su hermana había hecho la noche anterior, guiada por el mismo sentido de necesidad desesperada, la misma convicción de que esto era lo que tenía que hacerse, la misma capacidad de suspender el juicio moral en aras de lo que ella percibía como un imperativo biológico superior, y nuevamente Lot no supo. Las escrituras repiten este detalle como si fuera importante, como si fuera crucial para nuestra comprensión del evento, que reconozcamos que Lot fue un participante inconsciente, que cualquiera que sea la culpa o la responsabilidad que queramos asignar por lo que sucedió, no puede recaer enteramente sobre él, aunque por supuesto, su elección de beber hasta la inconsciencia fue su propia elección, su voluntad de escapar de su dolor, a través del alcohol, fue su propia debilidad, y en ese sentido, fue cómplice de su propia victimización, aunque no fuera perpetrador consciente del acto. Las dos hijas quedaron embarazadas de estos encuentros. Sus cuerpos respondieron a la fertilización de la manera que los cuerpos femeninos han respondido desde el principio del tiempo, sin hacer juicios morales sobre las circunstancias de la concepción, simplemente haciendo su trabajo biológico de crear nueva vida a partir de la unión de óvulo y espermatozoide, y durante los meses siguientes, sus vientres se hincharon. Sus cuerpos se transformaron con ese proceso antiguo e inevitable que convierte a una mujer en recipiente de futuro, en portal, a través del cual lo que no existe todavía viene a la existencia. La hija mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab, un nombre que en hebreo suena como del padre, un nombre que era al mismo tiempo reconocimiento y ocultamiento de la verdad de su concepción, porque mientras cualquiera que supiera hebreo podría adivinar que había algo inusual sobre el origen de este niño, el nombre no especificaba exactamente qué padre o de qué manera dejaba espacio para la ambigüedad, para la negación plausible, para la ficción social, que permitiría que el niño fuera integrado en cualquier comunidad humana que pudieran encontrar eventualmente. La hija menor también dio a luz a un hijo, y lo llamó Ben-Ammi, que significa hijo de mi pariente, otro nombre que sugería sin declarar explícitamente la verdad de su origen, otro intento de codificar en lenguaje la realidad de lo que había sucedido sin tener que confrontarla directamente. Porque hay cosas que son más fáciles de vivir cuando pueden ser envueltas en eufemismo y metáfora, cuando pueden ser discutidas oblicuamente en lugar de directamente. Estos dos niños, Moab y Ben-Ammi, crecerían para fundar naciones, los moabitas y los amonitas, pueblos que aparecerían una y otra vez en la narrativa bíblica como vecinos problemáticos de Israel, a veces aliados pero más a menudo enemigos, siempre recordados con cierta ambivalencia porque su origen era conocido, porque las historias de cómo sus ancestros habían sido concebidos circulaban como rumores susurrados que explicaban por qué estos pueblos eran como eran, por qué nunca podían ser completamente confiables, por qué había algo desviado en su naturaleza fundamental. Los profetas posteriores señalarían a Moab y Amón como ejemplos de naciones nacidas de pecado, productos de transgresión que llevaban la marca de su origen irregular en su carácter nacional, y esta es una de las ideas más inquietantes en toda la narrativa bíblica. La idea de que el pecado de los padres se visita sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de que las decisiones tomadas en un momento de desesperación, en una cueva en las montañas, pueden tener consecuencias que se extienden a través de siglos, que afectan a millones de personas que ni siquiera fueron concebidas cuando se tomó la decisión original. Pero es demasiado simple simplemente etiquetar lo que sucedió en esa cueva como pecado y dejarlo así, porque cuando miras más profundamente en las circunstancias, cuando realmente intentas ponerte en el lugar de esas dos mujeres jóvenes que habían perdido a su madre, que habían visto su mundo entero destruido,
que vivían en el aislamiento total creyendo que eran las últimas mujeres sobre la tierra, empiezas a entender, aunque no necesariamente a perdonar, empiezas a ver la lógica torcida que las llevó a hacer lo que hicieron, empiezas a reconocer que en situaciones extremas los seres humanos son capaces de racionalizar casi cualquier cosa, si la alternativa parece ser la aniquilación total. En el judaísmo rabínico posterior, los comentaristas debatirían interminablemente sobre esta historia, tratando de encontrar maneras de mitigarla, de explicarla, de hacer que encajara con sus nociones de lo que las escrituras sagradas deberían contener, algunos argumentando que las hijas de Lot actuaron con intenciones puras que realmente creían que estaban salvando a la especie humana, y por lo tanto, no debían ser juzgadas con demasiada dureza. Otros insistiendo en que el acto fue claramente pecaminoso, sin importar las circunstancias, que las prohibiciones contra tales uniones son absolutas y no pueden ser suspendidas incluso en situaciones de emergencia. Y este debate continúa hasta nuestros días, continúa en las mentes de cualquiera que lee esta historia con honestidad, sin simplemente descartarla como algo incomprensible de una época primitiva, sino realmente lidiando con las preguntas éticas que plantea. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de las hijas de Lot? Es fácil sentarse en el confort de nuestra civilización moderna, rodeados de millones de otros seres humanos, con supermercados llenos de comida y hospitales llenos de médicos y sistemas legales que nos protegen de la violencia aleatoria. Es fácil desde ese lugar de seguridad juzgar las decisiones tomadas por personas en situaciones extremas. Pero la pregunta permanece. Si realmente creyeras que eras una de las últimas mujeres sobre la Tierra, si realmente estuvieras convencida de que la supervivencia de la especie humana dependía de ti, ¿qué líneas estarías dispuesta a cruzar? ¿Qué tabúes estarías dispuesta a violar? ¿Qué parte de tu humanidad estarías dispuesta a sacrificar en aras de asegurar que hubiera un futuro? Y la pregunta se vuelve aún más complicada cuando consideras que en el contexto de la cultura del antiguo Oriente Medio, el valor de una mujer estaba largamente determinado por su capacidad de producir herederos, de continuar el linaje familiar, de asegurar que el nombre de su padre no se extinguiera. Las mujeres sin hijos eran consideradas malditas, eran vistas como fracasos, habían fallado en cumplir su propósito fundamental. Y así, para las hijas de Lot, el impulso de concebir no era solo un impulso biológico, sino también un imperativo cultural profundamente internalizado, una necesidad de probar su valor en los únicos términos que su sociedad reconocía. Por supuesto, estaban completamente equivocadas en su creencia de que no había otros hombres disponibles, estaban operando bajo una ilusión creada por su trauma y su aislamiento, pero el hecho de que su percepción fuera incorrecta no hace que sus sentimientos fueran menos reales, no hace que su desesperación fuera menos genuina, porque cuando estás en medio de una crisis, tu realidad subjetiva es la única realidad que importa. Lo que crees que es verdad determina tus acciones tanto como lo que realmente es verdad. La historia de Lot y sus hijas es una de esas narrativas bíblicas que resiste la categorización fácil, que no se deja reducir a una simple lección moral, que mantiene su poder de perturbar e inquietar, sin importar cuántas veces la leas o cuánto tiempo pases tratando de entenderla, porque toca algo profundo en la psique humana, algo sobre los límites de la moralidad, sobre qué sucede cuando las estructuras sociales colapsan, sobre la tensión entre los impulsos civilizados y los instintos primitivos que todos llevamos dentro, pero que usualmente mantenemos cuidadosamente controlados. En cierto sentido, la cueva donde Lot y sus hijas vivieron después de la destrucción de Sodoma es un espacio liminal, un umbral entre mundos, un lugar donde las reglas normales están suspendidas y otras reglas más antiguas y más oscuras temporalmente toman el control. Es el tipo de espacio que aparece una y otra vez en mitologías de todo el mundo. El bosque oscuro, donde se pierden los niños en los cuentos de hadas, el inframundo donde los héroes deben descender para ser transformados, la noche oscura del alma donde los místicos encuentran a Dios o se pierden para siempre tratando de encontrarlo. Y lo que sucede en estos espacios liminales no puede ser juzgado según los mismos estándares que usamos para juzgar acciones en el mundo ordinario, porque estos espacios operan según una lógica diferente, una lógica de sueños y pesadillas más que de la vida despierta, una lógica donde los opuestos se colapsan unos en otros, donde la víctima y el victimario pueden ser la misma persona, donde el salvador y el destructor pueden realizar la misma acción. El vino que las hijas de Lot usaron para embotar la conciencia de su padre es en sí mismo un símbolo cargado, porque el vino en las Escrituras
siempre tiene este carácter dual, es la bebida de la celebración, pero también la bebida de la degradación es lo que Jesús convertiría del agua en las bodas de Caná como su primer milagro, pero también es lo que Noé bebería después del diluvio antes de desnudarse en su tienda. En un episodio que tiene sus propias resonancias inquietantes con la historia de Lot, es el medio a través del cual los humanos pueden temporalmente escapar de su dolor, pero también el medio a través del cual pueden perder su humanidad, su capacidad de juicio, su conexión con lo divino dentro de ellos mismos. Cuando las hijas de Lot llenaban la copa de su padre noche tras noche, estaban participando en un ritual que es tan antiguo como la civilización misma, el uso de sustancias intoxicantes para alterar la conciencia, para cambiar lo que es posible, para abrir puertas que normalmente permanecen cerradas. Y este ritual tiene su lado luminoso en las tradiciones espirituales de muchas culturas, donde el vino o plantas psicoactivas se usan para alcanzar estados de éxtasis y comunión divina. Pero también tiene su lado oscuro, su uso para incapacitar, para violar, para hacer a alguien vulnerable, de maneras que nunca consentirían estando sobrios. La narrativa bíblica no nos dice qué pasó por la mente de Lot cuando eventualmente se dio cuenta de lo que había sucedido. Si es que alguna vez se dio cuenta completamente, si tuvo recuerdos fragmentados que emergieron gradualmente, o si simplemente supo por el embarazo de sus hijas que algo había ocurrido durante aquellas noches perdidas en la niebla del alcohol, y tampoco nos dice cómo se sintió al respecto, si sintió vergüenza o culpa o horror, si trató de racionalizar lo que había pasado, si fue capaz de integrarlo en su autocomprensión, o si simplemente lo empujó a las profundidades de su mente, donde las memorias demasiado dolorosas van a morir. Lo que sí sabemos es que Lot desaparece esencialmente de la narrativa bíblica después de este episodio. No escuchamos más sobre él, su historia termina en esa cueva en las montañas, y esto puede ser significativo, puede ser una forma de decir que lo que sucedió allí lo destruyó de alguna manera fundamental, que no pudo recuperarse del trauma compuesto de perder su mundo, su esposa, sus hijas mayores, y luego ser usado por sus hijas supervivientes de una manera que violaba todos sus entendimientos de lo que era apropiado y permitido, que el Lot que emergió de esa cueva ya no era realmente Lot, sino solo una cáscara vacía que se parecía a él, pero que había perdido lo que sea que lo hacía él mismo. O quizás el silencio sobre el destino posterior de Lot es intencional de una manera diferente. Quizás es una forma de proteger su dignidad, de evitar tener que confrontar demasiado directamente las implicaciones de lo que sucedió. Porque la Biblia, aunque es un texto sagrado, también es un texto humano, escrito por personas que tenían sus propias incomodidades y tabúes, su propia necesidad de dejar algunas cosas sin decir, de permitir que algunas historias terminen en ambigüedad, en lugar de resolución clara. Las dos hijas también desaparecen de la narrativa después del nacimiento de sus hijos. No escuchamos sobre sus vidas posteriores, sobre si encontraron eventualmente otras personas y se integraron en comunidades más grandes, sobre si se casaron con hombres de manera convencional, o si permanecieron aisladas criando a sus hijos en la cueva o en algún otro lugar apartado, sobre si alguna vez reflexionaron sobre lo que habían hecho y llegaron a lamentarlo, o si mantuvieron hasta el fin su convicción de que habían tomado la única decisión posible dadas sus circunstancias. Esta ausencia de información sobre los personajes, después del evento central de la historia, crea un vacío que la imaginación inevitablemente intenta llenar. Cada lector construye en su mente alguna versión de lo que debe haber pasado después. Algunos imaginando vidas de tormento y remordimiento, otros imaginando adaptación y racionalización exitosa, otros imaginando simplemente olvido, la capacidad humana de empujar eventos traumáticos tan profundo en la memoria que eventualmente dejan de ser accesibles a la conciencia, se convierten en fantasmas que acechan en los sótanos del psique, pero que ya no pueden ser vistos o nombrados directamente. Los descendientes de Moab y Ben-Ammi, los moabitas y amonitas, aparecerían siglos después en la historia de Israel como pueblos con los que los israelitas tenían una relación compleja y problemática. A veces había guerra abierta entre ellos, a veces había paz incómoda. Hubo periodos